¿Qué tal amigos, amigas que se encuentran detrás de estas cámaras de YouTube y de Facebook? Los saludo con mucho gusto, un servidor, José Luis Jara, pues con el fin de llevar a cabo esta especie de diálogos urgentes que estamos estableciendo con la comunidad sonorense, comunidad artística, comunidad ambientalistas, ecologistas, con todas las comunidades. Y hoy, si ustedes se fijan bien en pantalla, tenemos un gran invitado y es a larga distancia porque vamos a platicar con Manuel Murrieta, escritor de larga trayectoria, periodista, eso no se le quita, académico, investigador en una universidad en Modesto, California, Manuel, por allá estás. Y defensor cultural, la cultura mexicana, hispana en general, y pues no se diga lo que es la escritura chicana, la escritura hispana en Estados Unidos, promotor de encuentro de escritores, poetas, es una largo currículum. Manuel, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Jara, que siempre estás pendiente de lo que hacemos y aquí estamos a tus órdenes con las preguntas que se te ofrezcan de por acá y gracias por invitarnos, ¿eh? Manuel, tú eres mexicano, eres sonorense, hermosillense, originario de Obregón, si mal no recuerdo, y, pero estás en Estados Unidos, Manuel. Y antes de meterme a tu mundo de creador, de poeta, de escritor, de promotor editorial, eh, yo quiero preguntarte, Manuel, sobre estos acontecimientos que se están dando concretamente en Los Ángeles con todo eso que traes, con todo ese currículum que traes de empujar culturalmente a la cultura mexicana, la cultura del migrante, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Qué sientes al ver pues todas estas represiones? Y si pudiéramos contextualizar, ¿en qué contexto se dan estas situaciones que están ocurriendo en Los Ángeles, Manuel? Y pues bienvenido a la entrevista. Sí, no, pues mira, habíamos estado muy tranquilos con el segundo mandato de Trump, porque el primer mandato fue mucha amenaza, fue mucha discurso y poca práctica, como lo que ya empezamos a ver con estas racias que estamos atestiguando hace días aquí en California. Como que el segundo mandato sí está empezando a practicar mucho de lo que amenazó hacer en el primero, ¿no? Había estado todo muy tranquilo. De hecho, aquí en el área donde estamos, en el área de Modesto, que es una zona agrícola industrial, pues no ha llegado todavía, ¿no? Andan allá más en el sur californiano, donde está el núcleo de la mexicanidad, de la resistencia. Entonces sí, ya empecé yo a notar que venía con mayor intención, con mayor fuerza, con mayor decisión a hacer este tipo de limpieza étnica. Entonces, lo que yo estoy observando es que los mexicanos, los chicanos, siempre han estado organizados desde hace muchas décadas. Y esas fuerzas, esas organizaciones, pues han estado tranquilas, en pausa, se manifiestan ocasionalmente cuando hay necesidad, ¿no? Cuando hay algún recuerdo de César Chávez, alguna manifestación, alguna reacción pro migrante, pero ahora ya empezaron a resurgir de manera más intensa estas fuerzas sociales que parece que están medio apáticas, pero cuando se presenta esta situación resurgen. Entonces, es algo que yo no sospechado, pero sí recordado de estas resistencias que vienen desde hace décadas. La organización chicana prácticamente proviene desde la ocupación de 1848. Siempre ha habido Ajá. resistencias bélicas, resistencias políticas, resistencias sociales y sobre todo resistencias culturales, que es la que más nos ha funcionado. Ujú. Perdimos la guerra, ¿no? Del 48, perdimos la política, perdimos el territorio,
perdimos la economía, pero lo que quedó fue esta resistencia cultural y entre ellas pues la resistencia lingüística, el idioma, el español, y eso ha refrescado, constantemente se refresca esa resistencia y empiezan a tener, digamos, un boom, una reorganización cultural, lingüística, social y política durante el movimiento chicano de César Chávez en los años 60. Eso, digamos, está como base de estas manifestaciones, de estas organizaciones, porque esos grupos, esas resistencias se organizaron durante esa época, ¿no? Se perfilaron, se cuajaron y han estado ahí desde siempre. Aquí en Modesto hay un grupo que se llama Las Boinas Cafés, que apoyaban al movimiento de César Chávez. Por aquí, por la carretera 99, el Highway 99, que me queda a media milla de mi casa, es por donde desfiló, por donde marchó César Chávez en su gran marcha del boicot de la uva desde Delano, California, hasta Sacramento. César Chávez comienza con un grupo de 15, 20 personas en esa región agrícola de Delano y llega con cerca de 10,000 personas a Sacramento. Y en ese inter, pues es cuando surgen el teatro chicano apoyando las marchas, cuando surgen los poetas creando el concepto de Aztlán, creando el concepto del carnalismo, el carnalismo nos une, decían los poetas, creando el cine, creando documental y creando organizaciones de lucha que están ahí desde entonces activas, aparentemente no se ven, pero cuando suceden este tipo de racias, pues reaparecen, se reorganizan y empiezan a resistir, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, eso es lo que yo estoy observando. Parece que estamos dormidos, que están tranquilos, pero no. Cuando viene realmente la amenaza, resurgen, se activan y empezamos a resistir. Ya se vienen marchas acá en el área de San Francisco en esta semana. Se vienen movimientos estudiantiles en nuestros campus. Hay grupos y clubes, por ejemplo, el famoso grupo que se llama Mecha, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, en donde en mi campus hay una representación. Un Y eso comité. siempre ha estado ahí, siempre Pero ahora Manuel, en aquel tiempo aún se daban esas luchas, sí recuerdo la lucha de César Chávez, pero aún prevalecía acá en México, en América del Sur, el sueño americano, pero parece hoy, con Trump, que parece que se está derribando o que se está luchando por sostenerse. ¿Cómo podemos ubicar a Trump en ese contexto estadounidense en la actualidad y el momento que se está viviendo en contra de los migrantes? Bueno, mira, así como han estado siempre organizados, están los organismos chicanos que te mencioné y reaparecen, así han estado los supremacistas blancos, siempre han estado ahí, nunca han desaparecido, están ahí latentes, están ahí, y ahora lo que está sucediendo es que resurgieron de manera muy intensa con la candidatura de Trump. Se reza los odios, racismo, resurge de manera, digamos, hasta institucionalizada, pero esos grupos siempre han estado ahí. Hay remanentes de Ku Klux Klan, hay remanentes de supremacistas blancos, hay amenazas inclusive en nuestros campus de grupos de extremistas que no quieren que exista diversidad, ni diversidad étnica, ni diversidad sexual. Los hemos tenido aquí siempre. En la población donde yo vivo, cerca de Modesto, había una rama del Ku Klux Klan que estuvo ahí activa, pues sus descendientes o antiguos miembros están ahí todavía, ya no se organizan como antes, pero resurgieron, ¿no? Yo los veo aquí, constantemente salen con sus banderas pro Trump, en sus pickups, ¿no? Ondeando la bandera confederada, se van a los puentes de los freeways a apoyar las políticas de Trump o a apoyar, a veces son vecinos de nosotros, nada más que salen
a la cara, salen al público, cuando ya hay un líder, en este caso que lo representa como Trump. Eso es lo que está sucediendo, están resurgiendo de la misma manera que existían los grupos de resistencia, pues ahora están dando la cara de manera más explícita. Racismo siempre ha habido, discriminación siempre ha habido, grupos de ese tipo siempre ha habido. Yo mismo he sido víctima de todos estos conceptos desde mi llegada ahí a Arizona, que Grisser, que Wiener, que Brown, etcétera. Hasta en la calle me habían a mí gritado y pues uno no les hace caso, uno simplemente se muestra con cierta indiferencia o te proteges y ya la vas sobreviviendo. También estos grupos empezaron a ser más visibles después del 9/11, resurgieron de nuevo, ¿no? Todo este odio contra los que no son blancos, los musulmanes, todos estamos en el mismo paquete, si no somos blancos supremacistas, musulmanes, hispanos o latinos, asiáticos, etcétera. Siempre así hemos sido blancos de toda esta discriminación, de toda esta resistencia. Uno ha sabido y ha aprendido a navegar con esta presencia que sube y baja, a veces sabes negociar, a veces es indiferencia, a veces te les enfrentas, a veces se reconoce la participación de nosotros, las minorías, como les llaman. Recién hice un viaje, por ejemplo, a Reno, Nevada. Estuvimos ahí en una área de descanso del freeway y para mi sorpresa noto que hay un monumento a los obreros chinos que construyeron el ferrocarril que atraviesa las montañas nevadas de Yosemite, este gran tren que viene desde Washington Washington, desde el este hasta el oeste. Entonces, ahí los chinos se organizaron para que les rindieran un homenaje. O sea, siempre habían estado la aportación de todos estos grupos minoritarios que te menciono, han estado ahí, en este caso pues ya se les reconoce y les hacen una estatua, una placa, un monumento, y me pregunto yo pues, ¿dónde está la aportación mexicana? Pues también hemos hecho esta presencia, esta constancia, y la construcción de los ferrocarriles fue desde el siglo XIX, pues hasta ahora, principios del siglo XX. Entonces los choques, las confrontaciones, siempre han existido, suben y bajan, dependiendo de los panoramas, de la economía, de las olas de información, de racismo, de inflaciones, etcétera. En los años 30, durante la recesión, hubo grandes racias en contra de mexicanos y grandes repatriaciones, porque la parte no supremacista blanca culpaba a los mexicanos de esa recesión de los años 30 y se dio de nuevo las persecuciones. Hay grandes cuentos, hay grandes testimonios en la literatura chicana de cómo llegaban a las casas de chicanos en Los Ángeles, California, llegaba la migración, los recogía y los regresaban a México, las grandes repatriaciones de esos años 30. Y luego viene otra resistencia, ¿no? Otra lucha después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empieza a crearse un programa específicamente para mexicanos, que es el programa Bracero. Esa fue otro tipo de negociación, de acuerdo. Los granjeros empiezan a tolerar a los trabajadores mexicanos porque es una mano de obra necesaria, ¿no? Entonces, esos choques, esas confrontaciones son cíclicas. Han estado ahí, bajan, suben y ahora pues renuevan de nuevo, resurgen de nuevo por estas políticas que quiere regresar Trump a una época para él de reconstrucción de Make America Great Again, por allá en su sueño utópico de los años 50, quiere restaurar este país a esas épocas, pero pues es prácticamente imposible. Pero, Ya Manuel, no. ¿Mm? el discurso tan agresivo del presidente estadounidense, incluso sus funcionarios, muchos de ellos halcones, boinas verdes, etcétera, etcétera, no, no podríamos decir que nos habla de ese lenguaje agresivo
que detrás de eso existe un miedo del imperio. Sí, mira, yo estaba acostumbrado a aceptar eso que mencionas, el discurso agresivo. Pues el discurso agresivo es un discurso. El miedo para nosotros es que ese discurso ya empieza a practicarse, que son estas racias. Y es cuando viene, o sea, la cosa no se queda en discurso ya. El primer periodo de Trump, estos grupos supremacistas pues eran discursos, pero ahora ya lo están llevando a la práctica. Y esto ya nos remonta, y ahí un poco de la respuesta a tu pregunta, nos remonta a una ideología fascista tipo nazi, que por otro lado, este tipo de ideología tipo nazi, muchos de sus influencias y de sus orígenes se basan en las limpiezas étnicas que hicieron los propios angloamericanos al expandirse en el viejo oeste, en el salvaje oeste, en el siglo XIX, haciendo limpiezas étnicas de los nativoamericanos y luego de los mexicanos. Ahí vienen las primeras limpiezas étnicas y viene el nacimiento de esta ideología de superioridad que después es retomada por Hitler, ¿no? Así como limpiaron étnicamente a estos grupos de de indígenas nativos de Estados Unidos, pues vamos a limpiar Europa de judíos. Entonces, la mentalidad de limpiezas étnicas y de erradicar a estos grupos que no son blancos viene y se origina esas épocas, en el siglo XIX aquí en Estados Unidos, pues eso está resurgiendo de una época, de una manera muy ya en la práctica como lo estoy viendo, y ahí es donde viene el temor, porque sí existe esta intención. Ya si uno se empieza a ver que en la práctica se empieza a, digamos, a generalizar, a ampliarse, pues estamos viendo un choque no de civilizaciones, sino un choque de razas, un choque de grupos que se sienten divinamente o biológicamente superiores, nomás por el color de su piel, y quieren erradicar a los que no son como ellos, ¿no? Y es lo que estamos aquí yo reflexionando. Quizá lo que tratan de hacer es terminar de hacer la labor de cuando se apropiaron de México, que se pudieron haber quedado con todo México, como bien sabes, el ejército norteamericano toma la Ciudad de México Sí. eh, en 1848. Yo siempre me he preguntado por qué no se quedaron con todo México y lo desaparecieron. No, o sea, hubo negociaciones y se quedaron con la parte norte, el territorio que nos quitaron, pues quizá lo que quieren hacer ahora es quedarse con todos estos territorios y hasta después quizás hasta invadir la región mexicana y terminar de hacer aquel trabajo que quedó inconcluso en la guerra México-Estados Unidos en 1848. Y de nuevo, ¿por qué no se quedaron con todo México? Ahí hay cartas, hay información de los diplomáticos, de los embajadores de aquella época, que mucho se debió a la fuerza de la gran cultura mexicana, la cultura mestiza, la cultura indígena, que dijeron, pues nos podemos quedar con las partes norte de México, pero acá en el sur, pues es muy difícil colonizar, evangelizar, imponer nuestra cultura angloamericana con estos principios democráticos que traemos, etcétera, etcétera. No vamos a poder contra los habitantes del sur de México por esa fortaleza cultural indígena y mestiza, y terminaron negociando. Claro. ¿Sí? Sí, Pues Manuel. quizá ahora quieran hacer ese trabajo ya de manera más determinante y quedarse ya con más territorio, ¿no? Claro. Mira, Manuel, uno, por ejemplo, suele ser muy catastrofista cuando ve a un presidente de Estados Unidos que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, que dice sin más ni más que quiere Australia, que quiere el canal de Panamá y de repente quiere sacar a todos los migrantes acusándolos de algo que no tiene fundamento, ¿no? De que son los causantes de que se estén muriendo pues muchos ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, por las cuestiones del fentanilo y todas esas cosas. Uno puede ser muy fatalista y decir, uy, Trump nos va a acabar,
pero ¿cómo está la resistencia de la que nos hablabas ahorita? Porque yo creo que ya hay raíces muy profundas de toda esta cultura y que como ahorita me lo decías, una breve historia, un breve resumen de todas las resistencias que hay. Ahorita, ¿cómo se encuentran la resistencia en el ámbito político, en el ámbito cultural, la resistencia a esos embates racistas? La resistencia goza de buena salud. Eso es todo. Esa es muy buena noticia para empezar, ¿no? La resistencia es de herencia centenaria, es de raigambre profunda, es beber de nuestro mestizaje y de nuestras herencias prehispánicas. Aquí constantemente lo podemos ver, ya la comida mexicana es la primera comida que comen los norteamericanos aquí, por arriba de la italiana, por arriba de la china. La resistencia se manifiesta en movimientos que vienen, como te decía, de los 60 y que llegó a aceptar en las universidades la enseñanza no solamente del español, sino la enseñanza de los estudios chicanos, la Ujú. historia de Estados Unidos desde el punto de vista mexicano, desde el punto de vista de los chicanos, pues son las clases más populares, Esa sería ¿sí? una versión de una especie de versión de los vencidos. Exacto, está el gran ensayo clásico ya que se llama Occupied America, América ocupada, en donde se plantea la historia de Estados Unidos desde el punto de vista mexicano, desde el punto de vista de chicano, y el planteamiento o la tesis de este ensayo es que Estados Unidos es una zona ocupada por un grupo europeo, un grupo eurocéntrico, ¿no? Como los árabes tomaron España y duraron 8 siglos, así los angloamericanos toman América o toman lo que es hoy Estados Unidos, erradicando estos grupos indígenas, los nativoamericanos y a los mexicanos, pero es una ocupación. Esa ocupación puede desaparecer con las resistencias precisamente que se están Ujú, dando y la resistencia más fuerte es la resistencia cultural, es la resistencia de todos estos valores que seguimos alimentándonos desde el sur mexicano, que se manifiestan con ciertas características ya muy propias en las zonas fronterizas o en el suroeste norteamericano, pero son de origen mexicano. ujú. Por ejemplo, ya no se pregunta si te gusta o no un burrito en California, eso ya no se pregunta. A todo el mundo le gustan los burritos, sino ahora los mismos angloamericanos que viven, los mismos californianos nos decimos, ¿qué tipo de burrito te gusta, no? Ya no es si te gusta o no, es qué tipo de burrito te gusta, si te gusta el estilo de Hermosillo, el estilo sonorense, el estilo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está bien arraigada esa resistencia cultural. Y por cultura, pues me refiero a toda la actividad que estamos haciendo aquí los mexicanos para preservar nuestra civilización, para Ujú. preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, y entre ellos, obviamente, está el lenguaje, ¿sí? Se ha podido sobrevivir. Aquí nosotros superamos, no sé si tú te acuerdes, que había campañas, inclusive promovidas por gobernadores californianos, ¿no? Bill Wilson, Ujú. el English Only, eso fue un fracaso. Igual que en Arizona se quiso establecer el English Only y pues no, esas políticas no funcionaron porque podrá ser oficial, podrá institucionalizarse, pero abajo, como está sucediendo ahorita mismo las resistencias, ¿no? Abajo la gente lo sigue hablando el español, como abajo la gente se sigue organizando en los barrios, como en Los Ángeles, para confrontar las razas de la migra que están separando familias, ahí el barrio, las organizaciones que están ahí son las que abajo se están resistiendo de diferentes maneras, pero sienten ellos que sus comunidades están siendo, pues quizá no lo digan así, pero están siendo víctimas de intentos de limpiezas étnicas, ¿no? ¿Y qué perspectivas ves, Manuel, en este ya prácticamente enfrentamiento? Digo, porque el presidente Trump hasta habla de actuar en contra del gobernador y la alcaldesa el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles, ya un enfrentamiento en el ámbito ya más institucional, gabacho.
pero también desde la resistencia. ¿Qué perspectiva de... Te siento muy confiado en que van a salir bien y eso me agrada. Estamos saliendo bien, ¿no? Estamos saliendo bien. Mira, por ejemplo, yo ahorita estoy dando una clase de verano. Hoy la tengo, mañana. Los estudiantes todos son chicanos. Es una clase de verano intensiva. Nadie se ha dado de baja. Yo tengo ahí mi contrato ya firmado. Sigue aquí la actividad normal. Debería de haber crisis, debería haber, por ejemplo, espanto, gente que se canceló las clases, el campus que se hubiera cerrado. No, todo sigue, se sigue practicando, pero yo creo que el límite, Jara, y esto implica éxito, todo va a resultar cuando ya se empieza a afectar la economía de verdad, las cosas empiezan a cambiar o empiezan a calmarse. Va a llegar un momento en que el granjero angloamericano, el granjero blanco, va a decir, ¿sabes qué? Me hacen falta trabajadores. ¿Sabes qué? O en las grandes ciudades como Los Ángeles o San Francisco, ¿sabes qué? Los restaurantes no están funcionando, se están quedando vacíos los negocios, ¿sí? Y ahí es donde empiezan, ¿no? A reconsiderar, y ¿sabes qué? La economía sí realmente se está afectando y ahí sí tenemos nosotros mucho, mucho poder. Ujú, California en general, pues ya se ha dicho mucho que es la cuarta, quinta economía. Si California fuera un país independiente, fuéramos la cuarta, quinta economía del mundo. Pero a nivel de todo Estados Unidos, los latinos, donde los mexicanos somos mayoría, somos una fuerza de producción de billones y billones, de miles y miles de dólares. Si siguen las racias, si sigue la persecución, esa economía va a resquebrajarse, se va a debilitar. Y cuando ya se afecta la cuestión de base, la cuestión económica, pues se empiezan a reconsiderar las reacciones y todos estos sistemas de odio, de ujú. discriminación, porque empiezan a perder capital, empiezan a perder ganancia, empiezan a perder inclusive hasta poder económico de los mismos supremacistas, ¿no? Aquí yo vivo rodeado de granjas de almendros, de granjas de uvas, de empresas vitivinícolas y que son trabajadas por manos mexicanas, por manos chicanas. Hay un sindicato, el creado por César Chávez, la Unión de Campesinos Agrícolas de California, que es la que coordina la participación de los trabajadores agrícolas desde la mañana. Yo los veo aquí cuando salgo, empiezan a llegar los trabajadores. Si esas granjas de almendros o de uvas empiezan a tener problemas con estas manos de obra, los mismos dueños van a pedir, ¿sabes qué? Ya calmen las cosas. Estamos perdiendo los almendros, se están pudriendo, las Pero, uvas están ujú, sin cosechar, el vino claro. ya no se está produciendo, ya no estamos exportando a Europa, ya no estamos exportando. California es el primer productor de almendros del mundo. Imagínate que esa industria colapse, nomás por cuestiones discriminativas o racistas. No, los granjeros van a empezar a protestar. Y en ese sentido, pues hay la esperanza propositiva que me preguntas de que vamos a salir bien librados, ¿no? Trump dice que primero van a sufrir con sus medidas, pero que va a ser un final feliz. ¿Será así? Ah, mira, soportamos 4 años ya de Trump, ya nada más le faltan 3, ¿no? Ya no se va a poder reelegir, a menos que cambie ahí, que quiera cambiar la constitución. 3 años de resistencia comparados a 150 años que llevamos resistiendo, como quiera nos le echamos. Sí. Ahora, no sé si hay un registro en la historia estadounidense de que haya habido un presidente con antecedentes penales, como Trump. No, sí, no, si buscamos delitos o razones de por qué no debió haber sido presidente Donald Trump, pues eso sobra. A sobra, ¿no? Ahora, Manuel, Inclusive, ajá. acá en México, pues la presidenta Sheinbaum, Claudia, pues ha tomado medidas, se ha manifestado, ha estado
pues no entra en un enfrentamiento, yo creo que por diplomacia, por inteligencia con Donald Trump, pero en este caso, de la defensa que hace Sheinbaum de los mexicanos, de los migrantes, ¿cómo se percibe allá en el universo estadounidense, sobre todo en la resistencia? Pues se toma de una manera muy diplomática, o sea, son respuestas diplomáticas, son respuestas políticas, son respuestas oficiales. Eh, 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 pues se pueden escuchar, o sea, el llamado que están haciendo todos, no solamente Claudia Sheinbaum, es que no haya violencia, que haya manifestaciones pacíficas, que haya marchas tranquilas, sin que se desestabilicen las ciudades, los negocios, etcétera. Porque si hay resistencias más violentas, se puede retomar como pretexto de Trump y su administrador para recargar de nuevo la represión. Entonces, son llamados para que no se radicalice la protesta con actos violentos, porque eso es contraproducente para los mismos manifestantes que estamos aquí resistiendo. Sin embargo, ¿no? Hay reacciones que hacen caso omiso de estos llamados de Claudia y de cualquier otros grupos que se van y se radicalizan porque sus padres están siendo tomados por la mire, los llevan, inclusive con documentos, los llevan a detener, ¿no? Yo mismo puedo ser detenido, yo soy ciudadano de Estados Unidos también, y por mi color o el ambiente de donde puedo ser detenido, o sea, mi hijo ahí va a protestar, van a reaccionar, mi familia, con gritos, con reacciones, etcétera. Así están estos grupos, estos familiares, estas amistades que están en los barrios, que son parientes o amistades de los detenidos, y radicalizan la protesta pues, con alguna piedra, con alguna bandera más patriótica, con alguna reacción. Pero sí, son llamadas diplomáticas. Ahora, esto me lleva a mí a decir lo que siempre se dice allá en México, de que nosotros somos ¿cómo nos dicen? Somos los hermanos, nuestros hermanos y hermanas migrantes. Somos los Ajá. héroes migrantes, las heroínas y los heroínos. Los héroes Sí, del pues somos surco. nada más heroínas, sino para que sigamos mandando remesas, ¿no? Quieren que nuestros dólares que los estemos mandando ahí como heroínas, como heroínos, sí, muy bien, pero ¿qué estamos recibiendo? Yo, Manuel Murrieta y mucha gente como yo, ¿qué estamos recibiendo? No estamos recibiendo nada, más que el orgullo y la satisfacción de que, pues, de que se votó en México y se respetaron las votaciones y